Bienvenidos una vez más. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo están? Yo, como siempre, súper emocionado y con una sonrisa de oreja a oreja, porque hoy tenemos un tema que madre mía, ha estado en boca de todos, en las redes sociales, en las conversaciones de café, en los grupos de WhatsApp, en los foros de fans, en todos lados. Y es que, bueno, el título ya lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la confirmación del romance que todos, absolutamente todos, estábamos esperando, anhelando, suspirando. Kerem Bürsin y Hande Erçel oficialmente son pareja. Bomba, bomba, bomba. Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de detalles jugosos y todas las especulaciones que merecen. Para los que no lo saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas turcas más importantes y queridas del momento. Son, sin duda, los reyes y reinas de la pantalla turca, con legiones de fans en todo el mundo. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air un fenómeno televisivo que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Y desde que se conocieron en el set, la química entre ellos era explosiva. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo, se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce. No solo en la pantalla donde interpretaban a Eda Yildiz y Serkan Bolat, sino que los fans, con el ojo agudizado y la mirada puesta en cada detalle, con la obsesión propia de quienes aman una historia de amor, comenzaron a sospechar que algo más pasaba entre ellos. Rumores, especulaciones, fotos filtradas, vídeos analizados cuadro por cuadro, la telenovela en la vida real era digna de un premio. Un Oscar al mejor drama romántico. Y hoy por fin, después de meses, incluso años de incertidumbre y rumores que nos mantenían pegados a la pantalla y a las redes sociales, tenemos la confirmación oficial. ¿Y qué confirmación? Un regalo para nuestros corazones, una explosión de alegría para todos aquellos que creían en el amor, en la magia y en la posibilidad de que las historias de cuento de hadas se hagan realidad. Pero antes de entrar en detalles sobre cómo se confirmó, dónde, cuándo y qué nos dicen los medios turcos, quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores, a todos los que se suman a esta comunidad. Bienvenidos sean. Gracias por estar aquí. Es un placer tenerlos. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale al botón de suscribirse, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a esta gran familia. Aquí hablamos de series turcas, chismes, noticias, análisis profundos, entrevistas exclusivas, y todo lo que nos apasiona del mundo de las telenovelas otomanas. Te aseguro que no te arrepentirás. Bueno, volviendo a lo nuestro, ¿cómo se confirmó este romance que nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil? Pues, queridos amigos, la confirmación llegó de diferentes formas, y aquí les voy a desglosar todo, con lujo de detalles, como se merece esta historia de amor. Primero, tenemos las declaraciones de algunos allegados a la pareja. Amigos, colegas de trabajo, maquilladores, estilistas, gente que aparentemente tenía información privilegiada y que en entrevistas y declaraciones comenzaron a dejar caer pistas sutiles, pero significativas. Pistas que para los oídos atentos y los ojos entrenados de los fans, eran como migas de pan que nos guiaban hacia la verdad. Por ejemplo, se filtraron declaraciones de personas cercanas a Kerem que afirmaban que él estaba muy feliz, que su sonrisa brillaba más que nunca, y que Hande es una persona maravillosa, con un corazón enorme. Igualmente, fuentes cercanas a Hande mencionaban que ella, luego de su ruptura con el cantante Murat Dalkil, parecía haber encontrado la paz y felicidad que tanto necesitaba, y que Kerem era una pieza fundamental en su bienestar. Se hablaba de una conexión profunda, de una complicidad que iba más allá de la amistad, de un amor que florecía en secreto, lejos de las cámaras y los flashes. Se hablaba de miradas cómplices, de risas compartidas, de un amor que se construía día a día, en la intimidad y el respeto mutuo. Segundo, y esto es algo que todos los fans estábamos esperando, anhelando, rezando porque sucediera, fueron las fotos. Las fotos, las fotos, las fotos. El lenguaje universal del amor, la evidencia irrefutable, la prueba definitiva de que algo estaba sucediendo entre ellos. Si bien no hubo fotos robadas o paparazzi, como suele pasar con otras celebridades, con persecuciones por las calles, persecuciones en motos, como si fueran criminales, fueron ellos mismos los que sutilmente, elegantemente, con estilo, comenzaron a compartir fotos y vídeos en sus redes sociales que dejaban entrever su relación. Fotos en el mismo lugar, en el mismo momento, pero sin posar juntos directamente, como diciendo, aquí estamos, disfrutando de la vida, pero sin confirmar nada explícitamente. Vídeos con la misma mascota,
con los mismos paisajes de fondo, con los mismos amigos en común, pequeños detalles que para los ojos expertos de los fans, que analizan cada publicación como si fuera un rompecabezas, eran más que suficientes. Eran la confirmación velada, el guiño cómplice, la declaración de amor implícita. Después llegó el momento de las publicaciones oficiales, digamos. Fotos juntos, abrazados, sonriendo, mirándose con amor, con esa mirada que solo tienen las personas que están profundamente enamoradas, esas fotos que hicieron explotar las redes sociales, que generaron un terremoto de likes, comentarios y reacciones en todo el mundo. Una de las más comentadas fue una foto que Kerem subió a su Instagram, donde se les veía a ambos sonriendo radiantes, durante una de sus múltiples escapadas románticas. Una foto tomada a la orilla del mar, con el sol poniéndose en el horizonte, creando un ambiente mágico y romántico. Ande a su vez compartió una foto en su Instagram Stories, donde se les veía juntos, en un ambiente relajado y feliz, disfrutando de un picnic en un parque. Estos actos, por supuesto, son evidencia más que suficiente para confirmar el romance. Son la confirmación pública, la declaración de amor abierta, la prueba definitiva de que Kerem y Ande están juntos, que se aman y que no tienen miedo de mostrarlo al mundo. Y por último, pero no menos importante, tenemos las declaraciones directas. En entrevistas con la prensa turca, con los medios de comunicación más importantes y respetados, Kerem y Ande fueron preguntados directamente sobre su relación, y aunque al principio se mostraron un poco tímidos y cautelosos, con el tiempo comenzaron a hablar con más naturalidad y sinceridad. Kerem, en particular, fue el más abierto a hablar de su relación, y en algunas entrevistas, dejó claro que estaba muy enamorado y que Ande era una persona muy importante en su vida. Dijo que Ande era una mujer fuerte, inteligente, talentosa y con un corazón enorme, y que admiraba mucho su trabajo y su dedicación. Ande, por su parte, siempre ha sido más discreta, como es su estilo, pero también ha dado muestras de afecto y cariño hacia Kerem, tanto en entrevistas como en sus redes sociales. Ha hablado de la admiración que siente por él, de lo mucho que lo respeta y de lo feliz que es a su lado. Ha dejado claro que Kerem es una persona especial, que le hace reír, que la apoya y que la ama incondicionalmente. Estas declaraciones, aunque no siempre explícitas, son la confirmación definitiva, la prueba irrefutable de que Kerem y Ande están enamorados y que están dispuestos a compartir su amor con el mundo. Pero, ¿qué hizo que esta confirmación fuera tan esperada, tan ansiada, tan deseada? Bueno, creo que hay varios factores que influyeron en eso. En primer lugar, como ya mencioné, la química entre Kerem y Ande en *Love is in the air* era increíble, mágica, explosiva. Se notaba que entre ellos había algo especial, una conexión única, una complicidad inigualable y los fans, que adoran las historias de amor, que sueñan con el romance perfecto, que creen en los finales felices, empezaron a soñar con que esa química traspasara la pantalla. Con que Eda y Serkan en la vida real también se enamoraran, que su historia de amor continuara, que su romance fuera más allá de la ficción. Querían que el amor que veían en la pantalla se convirtiera en realidad, que sus ídolos fueran felices, que su sueño se cumpliera. En segundo lugar, la popularidad de ambos actores es enorme. Kerem Bürsin es uno de los actores más famosos y guapos de Turquía, con una gran base de fans en todo el mundo, que admiran su talento, su carisma y su personalidad. Hande Erçel, por su parte, es una de las actrices más talentosas y queridas, con una gran trayectoria, una belleza natural y un público fiel, que la apoya incondicionalmente. El hecho de que dos estrellas de esta magnitud, dos ídolos de masas, dos personas que admiramos y queremos tanto, estuvieran involucradas sentimentalmente, pues era el sueño de muchos. Era la posibilidad de que dos personas perfectas se complementaran, de que formaran una pareja ideal, de que nos regalaran momentos mágicos y nos hicieran creer en el amor verdadero. Además, la forma en que manejaron la situación, con cierta discreción pero sin ocultarse por completo, hizo que los fans se sintieran partícipes de la historia. Los pequeños guiños, las fotos que dejaban entrever algo más, las declaraciones sutiles, las indirectas en entrevistas, todo eso alimentaba la curiosidad y la emoción de los seguidores. Nos hacían sentir que éramos parte de su historia, que estábamos construyendo el romance junto a ellos, que estábamos viviendo el amor a través de sus ojos. Era como si nos invitaran a su mundo, a su intimidad, a ser testigos de su felicidad. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que nos dice la prensa turca sobre esta relación. Los medios turcos, como es de esperar, han estado muy pendientes de esta historia desde el principio. Periódicos, revistas del corazón, programas de televisión, blogs de ESP.
Espectáculos, todos han dedicado espacio y tiempo a hablar de Kerem y Hande. La mayoría de los medios han celebrado la confirmación de su romance, destacando la belleza y el talento de ambos actores, y deseándoles lo mejor en su relación. Han publicado reportajes, entrevistas, fotos exclusivas, y han analizado cada detalle de su relación. Han destacado la complicidad, el cariño y la admiración que se profesan, y han elogiado la discreción con la que han manejado su romance. Algunos medios incluso han publicado rumores y especulaciones sobre el futuro de la pareja. Se ha hablado de planes de boda, de posibles proyectos juntos, de viajes románticos, de la posibilidad de formar una familia, pero por ahora, todo eso son solo rumores. Lo que sí está claro es que la prensa turca está muy interesada en seguir de cerca la evolución de esta relación, en estar al tanto de cada paso que dan, en informar sobre cada detalle de su romance. Están ansiosos por conocer los próximos capítulos de esta historia de amor, por seguir el desarrollo de su relación y por compartirla con el mundo. ¿Y qué podemos esperar de Kerem Bürsin y Hande Erçel ahora que han confirmado su romance? Bueno, creo que podemos esperar muchas cosas buenas. En primer lugar, espero que sigan siendo felices y que disfruten de su amor. Que su relación sea un refugio, un apoyo, una fuente de alegría y de bienestar. Que se amen, que se respeten y que se cuiden mutuamente. Que su amor sea duradero y que les permita crecer como personas y como profesionales. En segundo lugar, me gustaría que sigan trabajando juntos, ya que la química entre ellos es innegable, y a los fans nos encantaría verlos en nuevos proyectos. Tal vez una nueva serie, una película, una obra de teatro, lo que sea. Nos conformamos con poco. Que nos regalen su talento, su magia, su complicidad en la pantalla. Que nos hagan soñar, reír y emocionarnos con sus personajes. Que nos demuestren que el amor es posible, que la felicidad es real y que los sueños se pueden cumplir. También espero que sigan siendo auténticos y que no se dejen influenciar por la presión mediática. Que vivan su relación a su manera, sin importar lo que digan los demás. Que sean fieles a sus sentimientos, a sus valores y a su esencia. Que no se dejen atrapar por la fama, por la superficialidad o por la opinión pública. Que sean ellos mismos siempre y que vivan su amor con libertad y autenticidad. Porque al final, lo importante es que ellos sean felices. Y por supuesto, espero que sigan compartiendo momentos con sus fans. Que nos sigan regalando fotos, vídeos, entrevistas, que nos hagan partícipes de su historia. Que nos muestren su amor, su felicidad y su complicidad. Que nos agradezcan por nuestro apoyo, por nuestro cariño y por nuestro entusiasmo. Porque al final los fans son parte importante de su éxito, y es lindo que ellos se mantengan conectados con su público, que nos hagan sentir que somos parte de su familia. Ahora bien, hablemos un poco de Love is in the Air *, la serie que lo cambió todo, que fue el punto de partida de esta maravillosa historia de amor. Esta comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió en un fenómeno mundial, un éxito rotundo, un hito en la historia de las telenovelas turcas. La historia, que narra el romance entre Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un empresario exitoso, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, de todas las edades y de todas las culturas. La serie destacó por su guión brillante, su puesta en escena impecable, su dirección magistral y, por supuesto, por la química explosiva entre los protagonistas, que traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. La trama, llena de enredos, malentendidos, secretos y mentiras, la comedia, con sus situaciones absurdas y sus diálogos ingeniosos, el drama, con sus momentos de dolor, de tristeza y de superación, todo se combinó para crear una serie adictiva, que nos mantenía pegados a la pantalla, que nos hacía reír, llorar y emocionarnos con cada capítulo. Los personajes eran entrañables, llenos de matices y de contradicciones, con los que nos identificábamos y con los que empatizábamos. Los diálogos eran inteligentes, divertidos y emotivos, con frases que se quedaron grabadas en nuestra memoria y que repetimos una y otra vez. Las situaciones, aunque a veces exageradas, resultaban muy divertidas y nos hacían olvidar nuestros problemas y preocupaciones. La serie trataba temas universales como el amor, la amistad, la familia, la superación personal, la importancia de perseguir los sueños y de luchar por lo que queremos. El éxito de Love is in the Air fue tal que impulsó la carrera de Kerem Bürsin y Hande Erçel a nivel internacional. Ambos actores recibieron premios y reconocimientos por su trabajo en la serie, y su popularidad se disparó. Se convirtieron en ídolos, en referentes, en modelos a seguir. La serie se convirtió en un fenómeno en redes sociales,
N millones de comentarios, fotos, vídeos, memes y trends. Los fans crearon comunidades, foros, páginas web, canales de YouTube y cuentas de Instagram dedicadas a la serie y a sus protagonistas. Se organizaron eventos, encuentros y convenciones para celebrar el éxito de la serie y para conocer a los actores. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, en un símbolo de amor, de alegría y de esperanza. Después del éxito de Love is in the Air Kerem Bürsin ha protagonizado otras series, como Jacobs Eversen donde demostró una vez más su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Hande Erçel ha participado en Bambas Kabir y donde interpretó un personaje diferente, con el que sorprendió a sus fans y demostró su versatilidad como actriz. Ambos actores continúan demostrando su talento, su profesionalismo y su dedicación, y consolidando su posición como estrellas de la televisión turca y del mundo. Pero volviendo a nuestro tema principal, la confirmación del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una excelente noticia para sus fans, para todos los que los queremos y para todos los que creemos en el amor. Es una noticia que nos llena de alegría, de emoción y de esperanza. Es la prueba de que los sueños se pueden cumplir, de que el amor es posible y de que la felicidad existe. Esperamos que esta relación les traiga mucha felicidad, mucho amor, mucha alegría y que, quién sabe, tal vez en el futuro, podamos verlos juntos en nuevos proyectos, que nos sigan regalando momentos mágicos y que nos hagan creer en el amor verdadero. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos repasado la confirmación del romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel, les di muchos detalles sobre cómo se confirmó, lo que dice la prensa turca, y todo lo que podemos esperar de esta pareja. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este análisis exhaustivo y lleno de amor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus amigas, con sus familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, para que no se pierdan ninguna noticia, ningún análisis, ninguna opinión, ningún chisme, y déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta relación. ¿Les gusta la pareja? ¿Esperaban esta confirmación? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air ¿Qué esperan ver de Kerem y Hande en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones, sus comentarios, sus teorías y sus expectativas. Quiero saber qué piensan. Quiero conectar con ustedes. Quiero crear una comunidad de fans apasionados por las series turcas y por el amor. Espero sus comentarios. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor.